Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el mundo fascinante de las noticias y la farándula turca, porque hoy, amigos, tenemos un temazo que nos va a tener pegados a la pantalla. Y es que, como ya leyeron en el título, Hande Erçel, nuestra querida Hande ha confirmado algo que, bueno, que nos derrite el corazón. Pero antes de que se me adelanten, ya saben, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Es gratis y nos ayuda un montón. Así que suscríbanse ahora mismo ya. Bien, ahora sí, entremos en materia. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la actriz turca que conquistó corazones en todo el mundo, y de Kerem Bürsin, su CEO protagonista en Love is in the Air, y para muchos, su amor en la vida real también. Y es que aunque su relación fue de ensueño, digna de una novela turca, como dicen por ahí, el destino a veces juega malas pasadas y la historia llegó a su fin. Pero, ¿qué ha dicho Hande ahora que nos ha dejado con la boca abierta? ¿Qué significa esto para su relación con Kerem? ¿Y por qué el título dice su héroe para siempre? Para entenderlo todo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y refrescar la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya mencioné, se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Y pronto esa conexión se convirtió en algo más que un simple trabajo. La prensa los empezó a fotografiar juntos, compartiendo momentos de complicidad, viajes, citas, todo indicaba que estaban enamorados. Y efectivamente confirmaron su relación. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Era como si la magia de la serie se hubiese trasladado a la vida real. La pareja era simplemente adorable. Se apoyaban en sus proyectos, se dedicaban mensajes llenos de cariño en redes sociales, compartían risas. Parecían la pareja perfecta. Pero como les dije, las relaciones son complicadas, y después de un tiempo, anunciaron su separación. Fue un golpe duro para los fans, quienes esperaban que su amor trascendiera. Aunque la noticia entristeció a muchos, tanto Hande como Kerem siempre se mantuvieron profesionales y respetuosos. Nunca hubo escándalos ni peleas mediáticas. Siempre se guardaron un cariño mutuo y un respeto admirable. Después de la ruptura, cada uno siguió con su camino. Hande se enfocó en nuevos proyectos, en su carrera, en su vida personal. Kerem también, por supuesto. Y a pesar de que intentaron ser discretos, el interés del público por ellos nunca disminuyó. Las preguntas sobre su relación, sobre si volverían, sobre qué pensaban el uno del otro, siempre estaban presentes. Y ahora, en este preciso momento, es donde entra lo jugoso. Recientemente Hande ha dado una entrevista, que, por cierto, ha generado muchísimo revuelo en las redes sociales. En esta entrevista, le preguntaron sobre su relación con Kerem, sobre el impacto que tuvo en su vida, y sobre qué significó él para ella. Y la respuesta, amigos, fue lo que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño, pero a la vez, llenos de esperanza y admiración. Hande, con una sonrisa, con una mirada que reflejaba nostalgia y cariño, respondió que Kerem fue, y sigue siendo, una persona muy importante en su vida. Dijo que le guarda un profundo respeto y admiración. Y lo más importante de todo, lo calificó como su héroe. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel, la estrella de televisión, llama a Kerem Bürsin su héroe. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué héroe? No es una palabra que se use a la ligera. Un héroe es alguien que te inspira, que te protege, que te hace sentir seguro, que te apoya en los momentos difíciles. Un héroe es alguien que te ayuda a crecer, que te impulsa a ser mejor persona. Y la forma en la que Hande pronunció esas palabras, la emoción en su voz, la forma en que sus ojos brillaron, nos dejó claro que Kerem fue todo eso para ella. Evidentemente, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué héroe? ¿Qué hizo Kerem para ser considerado así por Hande? Aquí es donde entramos en las especulaciones, en las interpretaciones, y en lo que podemos deducir. Es importante recordar que la vida privada de las celebridades es eso, privada. No tenemos todos los detalles, no sabemos todo lo que sucedió entre ellos. Pero podemos inferir algunas cosas basándonos en su comportamiento público, en las declaraciones que han hecho, y en la forma en que se han respetado mutuamente. Una de las posibles razones es el apoyo incondicional que Kerem le brindó a Hande en los momentos más difíciles.
Recordemos que Ande ha pasado por situaciones personales complicadas, especialmente la enfermedad de su madre, que finalmente falleció. Imagino que Kerem, al ser su pareja en ese momento, estuvo a su lado, la apoyó, la consoló, y le brindó todo su cariño. Y eso, amigos, es un acto de valentía y de amor incondicional. Estar ahí para alguien. En los momentos más oscuros, es algo que marca para siempre. Otra posibilidad es que Kerem, con su personalidad, su forma de ser, y su profesionalismo, haya sido una fuente de inspiración para Ande. Kerem es conocido por ser un hombre con valores, con un gran corazón, y con una fuerte ética de trabajo. Probablemente Ande se haya sentido atraída por esas cualidades, y Kerem la haya animado a ser la mejor versión de sí misma. Y eso, también, es algo que un héroe hace. También podría ser que Kerem haya sido un apoyo en su carrera profesional. Ambos son actores y saben lo difícil que puede ser la industria del entretenimiento. Es posible que Kerem, con su experiencia, le haya dado consejos, la haya apoyado en sus decisiones, y le haya brindado ánimos en los momentos de duda. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan amado profundamente, y que ese amor haya dejado una huella imborrable en la vida de Ande. A veces las relaciones, aunque no duren para siempre, dejan un legado de cariño, respeto y admiración. Y eso, al final, es lo que importa. Lo cierto es que las palabras de Ande han generado un debate muy interesante en las redes sociales. Algunos fans están felices, creen que es una señal de que aún existe cariño entre ellos, y que tal vez, en un futuro, puedan reconciliarse. Otros, por el contrario, prefieren que cada uno siga su camino, que cada uno sea feliz por separado, y que se queden con los buenos recuerdos. Independientemente de lo que piense cada uno, lo que está claro es que la declaración de Ande demuestra la madurez, el respeto y el cariño que aún siente por Kerem. Demuestra que a pesar de todo, la historia que compartieron fue significativa, y que Kerem dejó una huella positiva en su vida. Y eso, amigos, es algo que deberíamos celebrar. Es una lección de vida. Es una muestra de que a veces el amor no se mide por el tiempo que dura, sino por el impacto que tiene en nuestras vidas. Y es que al final del día, todos queremos encontrar a alguien que nos haga sentir especiales, que nos proteja, que nos inspire, que nos apoye en los momentos difíciles. Y Ande, con sus palabras, nos ha demostrado que Kerem fue ese alguien para ella. Y que aunque su relación ya no exista, el cariño y el respeto perduran. En cuanto a Kerem, por el momento, no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Ande. Sin embargo, estoy seguro de que en lo más profundo de su corazón, se siente halagado y agradecido por las palabras de Ande. Y estoy seguro de que en algún momento, le responderá de alguna manera. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que aunque el amor a veces termina, el cariño y el respeto pueden perdurar para siempre. Es una muestra de que a veces, la persona que amamos se convierte en nuestro héroe, y que ese sentimiento nos acompaña a lo largo de la vida. Así que en resumen, Ande Ercel ha confirmado que Kerem Bürsin es su héroe para siempre. Esto demuestra el cariño, el respeto y la admiración que aún siente por él, y nos deja claro que su relación fue significativa y dejó una huella imborrable en su vida. Y aunque no sepamos todos los detalles de su historia, las palabras de Ande nos inspiran y nos hacen creer en el amor, en el respeto y en la importancia de dejar una huella positiva en la vida de las personas que amamos. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que, sobre todo, les haya dejado una sonrisa en el rostro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parecieron las palabras de Ande? ¿Creen que Kerem fue su héroe? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan este vídeo con sus amigos, para que también se enteren de esta noticia. Y no se olviden de darle me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo en sus redes sociales, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos mucho más contenido sobre el mundo de las novelas turcas, de la farándula, y de todo lo que les encanta. Así que suscríbanse ahora mismo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.